Bueno, pues en esta tarde vamos a tocar un tema que lo he titulado Jesús es el Señor. Y pues muchas personas se refieren a Jesús como Señor, y cristianas o no cristianas llaman a Jesús Señor. Sin embargo, pocas personas saben lo que es que Jesús sea el Señor. Y todavía menos personas han hecho a Jesús Señor de sus vidas. Para aquellos que ya saben, porque yo creo que muchos aquí ya saben que Jesús es el Señor, pues vamos a recordar esta verdad. Y para otros que quizás no saben lo que significa que Jesús sea el Señor, pues vamos a aprender este tema que es muy, muy importante. Es algo muy importante y quiero empezar esta enseñanza poniéndolo a pensar sobre el uso de la palabra Señor. ¿Ha usted escuchado alguna vez esta palabra fuera del uso de Jesús? ¿Sí? Por ejemplo, alguien que diga con voz fuerte: en el ejército. ¿Alguien más? ¿No? En el ejército dicen Señor, sí Señor, ¿verdad? Algo así. Bueno, ¿alguien más? Señor presidente, señor licenciado, señor pastor. También se usa la palabra señora. Y bueno, es una palabra muy, muy común, se usa de diferentes maneras. También en la Biblia, cuando viene la palabra Señor, a veces viene con S minúscula y a veces viene con S mayúscula. Cuando viene con S mayúscula se refiere a Jesús o a Dios el Padre. En el Antiguo Testamento se usa esta palabra también, Señor, del hebreo Adonai. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 2. Vamos a leer dos textos, es Génesis 15, 2 y Josué capítulo 3, versículo 11. En la Biblia se usa para referirse a Dios en este texto. Dice: y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí se usa la palabra Señor y significa soberano. También en Josué capítulo 3, versículo 11. Josué capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y vemos aquí cómo Josué aplica esta palabra Señor, dice el Señor de toda la tierra, porque es lo que significa precisamente que es el soberano, el gobernador. Y en el Nuevo Testamento también se usa la palabra Señor, pero viene del griego kurios. Es algo que quizás está usted más familiarizado. En el Nuevo Testamento también se usaba para referirse a usos comunes, como por ejemplo, un esclavo le llamaba Señor a su amo. También se usaba para referirse a dioses o deidades. Y también se usaba para referirse al emperador romano, el César. Decían, César es el kurios. Y de hecho, esta palabra kurios, cuando se referían al César, le atribuían divinidad o poderes sobrenaturales. O sea, ellos pensaban que el emperador romano tenía poderes sobrenaturales. O sea, no solamente aplicaban la palabra Señor como en forma de respeto, sino también como atribuyéndole algún poder al emperador romano, el César. Y cuando se manifiesta Jesús, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, a este mundo, se le empezó a atribuir el título de Señor a Jesús. Y cuando se le aplicó a Jesús, esta palabra Señor o el Señor significó supremo en autoridad, soberano, rey que gobierna toda la creación. Entonces, como cristianos es muy importante que nosotros tengamos esta verdad en nuestros corazones, que sepamos que Jesús es el Señor. Él es el que está por encima de todo. Cada vez que nosotros usemos este título de Jesús es el Señor, tenemos que tener presente lo que estamos diciendo. Porque muchas veces podemos usar el título de que Jesús es el Señor por costumbre o sin entender realmente lo que estamos diciendo.
realmente lo que Jesús es y debe de ser para nosotros. En el Nuevo Testamento ahora, el Señor Jesús aceptó este título. Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 13. El Señor Jesús, cuando se le llamó Señor, no rehusó ese título. Él dijo, bueno, yo soy el Señor. Vean lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, el mismo Cristo aceptando el título de Señor. Él es el Señor. Versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este pasaje vemos cómo el Señor Jesús se llama a sí mismo Señor. Él acepta ese título, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el Señor Jesús, aunque es Señor, Él actuó con humildad en esta tierra. Vemos su actitud lavando los pies de los discípulos, actuando con humildad. A veces las personas en este mundo que tienen cierta autoridad, que tienen cierto poder, muchas veces pueden caer en la prepotencia, pero vemos cómo Jesús no actuó de una manera prepotente. Entonces, en ese sentido, observamos cómo Jesús acepta el título de Señor. Otro pasaje más, Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Estoy viendo pasajes en los cuales Jesús se manifiesta como Señor. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús como Señor tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Él es quien gobierna en todo lugar. Él es el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor de México, Él es el Señor de todo el mundo, Él es el Señor de Marte, Él es el Señor de Júpiter, de todo lugar, de todo el universo. Entonces, en muchas ocasiones las personas llamaron a Jesús Señor, inclusive también los ángeles le llamaron a Jesús Señor. Vamos a este pasaje conocido también, Lucas capítulo 2, versículo 10. Los ángeles también llamaron a Jesús Señor. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, y luego viene el título, el Señor. Los ángeles llamaron a Cristo el Señor. Muchísimas personas en la Biblia vemos que llamaron a Jesús Señor. Voy a citar algunos. El apóstol Pedro, vamos a ver que él también le llamó a Jesús Señor. Le llamó a Jesús Señor muchas veces, pero nada más vamos a ver un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 34. El apóstol Pedro llamó a Jesús Señor citando al rey David. Él citó el Salmo 110, dice Hechos capítulo 2, versículo 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David se refirió a Jesús como Señor, se refirió al Mesías como Señor. Y Jesús mismo, el Señor mismo, usó este salmo, el Salmo 110, en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 41. Hoy vamos a citar mucho la Biblia, así que me van siguiendo, ya sea aquí en la pantalla o en sus dispositivos o en sus Biblias físicas. Fíjense cómo el Señor Jesús cita el Salmo 110 también en Lucas capítulo 20, versículo 41 al 44.
Entonces Él les dijo, está hablando el Señor Jesús, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? O sea, aquí lo que el Señor Jesús estaba hablando es acerca de su eternidad, porque claro que el Señor Jesús es eterno, y aunque viene de la descendencia de David por María, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces David llamó a Jesús Señor, porque aunque Jesús nace por medio de María, que era descendiente de David, Jesús es eterno. Por esto David mismo le llama Señor. Otro pasaje más, regresando a Hechos. Aquí regresamos al apóstol Pedro, Hechos 2:36. Está el apóstol Pedro hablando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor, hermanos. Él es nuestro Señor. Los apóstoles lo tenían muy claro. El Señor Jesús aceptó este título, y nosotros tenemos que tener claro que Jesús es nuestro Señor. No debe de caber duda, la menor duda en nuestras vidas, de que Jesús es el Señor y es el Cristo. También Pablo, cuando él se convierte, llama a Jesús Señor. Vamos ahí a Hechos capítulo 9, versículo 5. Pablo también reconoció el señorío de Jesús. Previo a esto, no, previo a este pasaje que vamos a leer, él estaba respirando amenazas en contra de los discípulos. No aceptaba a Jesús como Señor, pero vean cuando Jesús se manifiesta a él, cómo reaccionó. Hechos capítulo 9, versículo 5 y 6. Él dijo, está hablando Pablo, en ese momento Saulo, ¿quién eres, Señor? Ahí lo trató con respeto. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense esa escena, cómo Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Pablo sabía de Jesús, había escuchado de Jesús, pero no había tenido ese encuentro con Jesús. No lo había reconocido como su Señor y como su Salvador. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Antes de este momento, el apóstol Pablo vivía sujeto a las tradiciones judías, vivía sujeto a todas las tradiciones, a todos los ritos judíos, pero después que tiene un encuentro con el Señor, recibe a Jesús como Señor, lo acepta como Señor, y entonces Pablo empieza a vivir sujeto a Cristo. Vean cómo Pablo entendió lo que es reconocer a Jesús como Señor. Vamos a ver otro pasaje más hablando del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, aquí está hablando también del apóstol Pablo, vean cómo su entendimiento estaba totalmente transformado. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente Jesús es el Señor.
Aquí las personas pueden tener poder, pueden tener autoridad, pero es algo delegado. Y el Señor a la hora que quiere, se lo quita. Le decía a un hermano, oye, ¿vas a hablar de Maduro? Y del presidente de Venezuela. Y dije, no voy a hablar, pero pues aquí queda, ¿no? O sea, de repente la gente tiene poder y tiene autoridad, pero es delegada. Nosotros podemos tener autoridad, pero es delegada. El Señor es Jesús. Él es el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro apóstol más, el apóstol Santiago. Él también reconoce el señorío de Jesús. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4, 13. Igual, el presidente Donald Trump, o sea, tiene autoridad, pero a la hora que el Señor quiere, se la quita. Amén. O sea, no hay en este mundo que esté por encima de Jesús. Tú puedes tener un buen puesto en tu trabajo, pero a la hora que el Señor quiera, se acabó. Amén. O te asciende. También no quiero nada más decir que te van a despedir. Te pueden ascender si el Señor quiere. Si no quiere, pues no. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántos ya hicieron sus planes, sus proyectos de año nuevo? No está mal que hagan sus planes y sus proyectos, pero todo tiene que estar sujeto al señorío de Cristo. Versículo 14, retomo el 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero notemos que no están considerando a Cristo, el Señor. Y luego dice el apóstol Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien sabe lo que va a ser mañana? No sabemos si vamos a estar vivos o no. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque el Señor gobierna por sobre todos. Y si Él quiere, vamos a vivir. Y si Él no quiere, pues no. Gracias a Dios cruzamos el 2025. Aquí estamos. Pero si Dios no quiere, pues quizás no salgamos del 2026. Pero solamente Dios sabe. ¿Cuántos de tus planes se lograron en el año 2025? De los 10 objetivos que tenías, ¿cuántos se lograron? A lo mejor al inicio del año te propusiste leer toda la Biblia, ¿no? Leer la Biblia en un año y ni siquiera ese se cumplió. Pero eso fue por tu flojera. No fue porque Dios no haya querido, ¿verdad? Pero ¿cuántos hicimos planes y luego no se cumplieron? Porque simplemente no era la voluntad de Dios. Fíjense, hace un mes aproximadamente, un joven estaba trabajando en un rancho, estaba moliendo pastura para las vacas y metió su mano en el molino. Imagínate qué suceso tan terrible. El molino le trituró hasta aquí, hasta esta parte. Tuvieron que amputarle hasta el codo. Imagínate las cosas que muchas veces pasan. Pero cuando nosotros estamos bajo el señorío de Jesús, aunque aparentemente nos pasen cosas entre comillas malas, sabemos que todo obra para bien a los que aman al Señor. El problema resulta cuando nos suceden cosas malas porque nosotros no la buscamos, porque no consultamos a Dios, porque no nos sometimos bajo el señorío. Jesús es Señor, pero nosotros necesitamos someternos al señorío de Cristo. No basta solo con saberlo, o no basta solo con decirlo, o cantarlo. Necesitamos vivirlo. Todos los cristianos hemos proclamado a Jesús Señor de nuestras vidas. Todos los que decimos que somos cristianos lo hemos proclamado.
Pero ¿cuántos realmente viven dejando que Jesús sea el Señor de sus vidas realmente? Debemos de dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. Vamos a leer otro texto más, Apocalipsis capítulo 17, donde se menciona a Jesús como Señor. Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Hay muchos señores, pero Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, y no hay quien pelee contra Cristo, porque dice el versículo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No hay quien pelee contra Cristo y venza, porque el Señor está por encima de todo y de todos. Y nosotros tenemos que tener este conocimiento y vivir bajo el señorío de Cristo. El Señor Jesús también está por sobre la naturaleza. El Señor Jesús gobierna todo, hasta en la naturaleza. Allí en Mateo capítulo 14, no lo vamos a leer, nada más les digo la cita, es Mateo 14 del 30 al 33. Nos habla de cuando el Señor ayudó a Pedro para que caminara sobre las aguas y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice la palabra del Señor que cuando subieron a la barca se calmó el viento y la gente se admiraba y decía, este hombre también tiene poder sobre la naturaleza. El Señor puede hacer llover, puede hacer que no llueva, el Señor puede hacer que tiemble. El Señor tiene control sobre todo porque Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Él lo llena todo, como lo cantábamos. Entonces, hermanos, el Señor Jesús gobierna sobre su creación, controla absolutamente todo, porque Él es Señor. El Señor Jesús también está por sobre los demonios. Fíjense que hay iglesias que le dan más poder a los demonios que al Señor mismo. Nosotros no, nosotros le damos todo el poder, toda la gloria, toda la honra al Señor, porque no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque Él lo tiene y Él es dueño de todo. No hay nada que se interponga ante Él. Allí en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 33, nos narra la historia de dos endemoniados gadarenos. Pues allí en Gadara habían muchos endemoniados, quién sabe qué tipo de pueblo sería. Habían dos endemoniados que salían de los sepulcros, dice el versículo 28, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, le daban la vueltita porque tenían miedo. Pero cuando el Señor Jesús vino, pues pasó por donde tenía que pasar. Dice el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y el Señor se los permitió y dijo, pues váyanse para allá. O sea, vean cómo aún los demonios se sujetan a Cristo. Y se sujetan a nosotros porque Dios nos ha dado una autoridad delegada, pero no porque nosotros seamos algo, sino porque Jesús es nuestro Señor. Y porque como vivimos en el reino de Cristo, pues tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertas bendiciones. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2, 15. Así que usted no le debe de tener miedo a nada, ni a la noche. La noche también la creó el Señor. No le debemos de tener miedo a nada ni a nadie, siempre y cuando vivamos bajo el señorío de Cristo. Si usted no está viviendo bajo el señorío de Cristo, ahí sí téngale miedo, porque ahí no lo protegen. ¿Se acuerdan que habían unos muchachos, unos hijos de un tal Ezeba, dice la Biblia, que quisieron echar fuera demonios? Y en el nombre del que predica Pablo, no, sí, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero tú quién eres. Y les dieron
como se dice aquí en México, una recia. Los corretearon. ¿Pero por qué los corretearon? Porque no vivían bajo el señorío de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vean cómo el Señor gobierna sobre todo porque Él es el Señor. Hay algunas iglesias donde le dan más poder a los demonios. Y ciertamente tienen poder, pero no son como nuestro Dios. Tienen un poder limitado. Satanás tiene poder, pero el Señor está por encima de todo y de todos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nosotros vamos a poder estar en paz, vamos a poder estar confiados. Hay gente que dice: oye, fíjate que en mi casa se mueven cosas. Y hay otros que dicen: no, pues vamos a ir a ungir tu casa, vamos a llevar aceite y vamos a ungirlos. Pues todo eso no es bíblico. Simplemente sométete al Señor. Dice la Biblia: someteos pues a Dios y el diablo va a huir. Sométete al Señor, resiste y huye. Pero si alguien no se somete, pues, como les digo, los van a atormentar. Hay gente atormentada, hay gente endemoniada. Pero cuando alguien viene a Cristo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino del Señor. Otro pasaje más, Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20 al 22. Efesios 1, 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahí está el Señor Jesús y tiene todo el poder, dice el versículo 21. Lo sentó en los lugares celestiales junto al Padre, sobre todo principado. Está por encima de todo principado. Está por encima de toda autoridad, de todo gobernador, de todo presidente, de cualquier persona que tenga autoridad. El Señor está por encima de ellos. Dice: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y el apóstol Pablo dice: no solo de este siglo, sino también del venidero. Si se inventan un nombre en el 2026, sobre ese también está Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está todo, bajo el estrado de los pies del Señor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está, nosotros tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. El Señor, el dueño de todo, el Rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, el que gobierna por sobre todo y por sobre todos, le ha placido dar a la iglesia autoridad. Y nosotros tenemos una autoridad. Es una autoridad delegada de parte de Dios, pero todo está por debajo de los pies del Señor. El Señor Jesús gobierna sobre todo. Miren, el Señor Jesús gobierna sobre todo, pero fíjense, aquí entramos a otro punto de la enseñanza. Aunque el Señor nos pudiera obligar, Él deja que nosotros nos sometamos a Él voluntariamente. Fíjense qué maravilloso, ¿no lo creen? Porque el Señor gobierna las galaxias, el sol, la tierra sigue su curso porque el Señor gobierna. Pero sobre nuestras vidas Dios ha dejado esa libertad de que nosotros podamos someternos o no voluntariamente a su reino. Vamos a regresar a Santiago capítulo 4. Porque nuestro Dios es un caballero. Dios no nos obliga, porque Él quiere que voluntariamente, por amor, nosotros nos sometamos a Él. Por amor.
El Señor quiere que nosotros nos sometamos por amor a Él. Santiago capítulo 4, versículo 13. Se los vuelvo a leer. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Pero vean cómo Santiago está diciendo, sométete tú voluntariamente. Todos tus planes, somételos al Señor, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, nos vemos mañana, los que van a venir mañana. Si Dios quiere, nos vemos el siguiente sábado. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a hacer, porque Él es el Señor. No está mal que tú uses siempre esta expresión para las cosas que tú vas a hacer. Oye, pues nos vemos el lunes en el trabajo, si Dios quiere. Porque es cierto, ¿sí o no? Si Dios quiere. Necesitamos aprender a sujetarnos a nuestro Señor, y esto es de vital importancia. Necesitamos aprender a vivir bajo el señorío de nuestro Dios todo el tiempo. Miren, acabamos de terminar un año, y para que reflexionemos y meditemos, les pregunto, ¿cuántas decisiones malas cometieron el año pasado por ignorar el señorío de Jesús? ¿Cuántas decisiones malas cometieron? ¿O cuántas decisiones malas cometimos? ¿Cuántas cosas hicimos por iniciativa propia que el Señor no te mandó? Pero tú dijiste, sí, seguro, esto va a salir así. Y no. Y después dijiste, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no doblé mis rodillas y oré? Y puse en las manos del Señor este proyecto. ¿Cuántos de ustedes se endeudaron el año pasado sin que sea la voluntad del Señor? Alguien me va a preguntar, oiga pastor, entonces, ¿se puede uno endeudar siendo la voluntad del Señor? Bueno, pues luego vemos ese tema. Pero ¿cuántos de ustedes se endeudaron? Te metiste a una deuda que no era la voluntad de Dios. Voy a comprar el iPhone 17. Y ya te corrieron de tu trabajo y quedaste bien endeudado. Y ahora tus papás tienen que andar pagando el iPhone 17. Estoy hablándole a los jóvenes. Porque hoy no tuvimos reunión de jóvenes y aquí hay muchos. El próximo sábado, muchachos. Sí. Un grito de júbilo, muchachos. Ay, no. Les ganan los adultos. A ver, un grito de júbilo, adultos. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, nada más que ahora están muy tímidos. Como que les falta. Ya vamos a seguir con el tema. Te metiste a una deuda por no preguntar. Ay, hermanos. No consultaste. Tú llegaste con tu esposa y le dijiste, no, mira, es que esto está muy bien, esto está muy padre, que sabe que tu esposa, oye, pero hay que orar, ¿no? No, ¿sabes qué? No me da buena espina. No, hay que orar. No, pero mira, yo ya saqué mis cuentas, mira, y la calculadora, y ¿Y Dios? Oye, pero es que yo no siento paz de Dios. Ay, no, tú siempre. Y la esposa dice sabiamente, bueno, pues tú hazlo y vas a ver. Y al rato que salen las cosas mal, dice la esposa, que dice, te lo dije. No, la esposa dice, ves, debemos de someternos y sujetarnos a la voluntad del Señor. Debemos de aceptar el señorío de Jesús. Nuestros proyectos, nuestros trabajos deben de ser gobernados y dirigidos por el Señor, hermanos. Somos cristianos. No somos como la gente del mundo. El mundo, ¿quién los gobierna? La gente del mundo. Dice la Biblia que hacen lo que quieren. Hacen el deseo de su voluntad, de su corazón, de su carne, eso es lo que hacen. Pero los cristianos no debemos de actuar así. Sabemos que Jesús es el Señor, pero muchas veces no vivimos bajo el señorío de Cristo. Y esta es la triste realidad. Entonces, hermanos, estamos empezando un nuevo año. ¿Cuántos se quieren equivocar en el 2026?
Pues seguro que nadie. ¿Saben cuál es la mejor manera de no equivocarse? Dejando que Jesús nos gobierne. Esa es la más segura, hermanos. Si Jesús es nuestro Señor, entonces debemos de actuar bajo su voluntad. Debemos de vivir bajo su voluntad. Si no vivimos bajo la voluntad del Señor, vamos a tener consecuencias malas. Por supuesto, vas a perder tu casa, vas a perder cosas que tú tienes allí. Se te va a ir el sueño, vas a perder la paz. Un montón de cosas, vas a tener problemas con tus hijos, vas a tener problemas con tu esposa, con tu esposo. A lo mejor aquí hay alguna hermana que quiere trabajar. Ora. Si es la voluntad de Dios, pues trabaja fuera de casa, y si no, trabaja en tu casa. Lo que no es la voluntad de Dios es que no trabajemos, ¿verdad? Porque luego se usa de que no trabaja, pues se queda en su casa. Pues también ahí en la casa hay mucho trabajo. Pero fíjense cómo debemos de ser dirigidos por Dios, no por el amigo de la iglesia. Porque a veces tú consultas con un amigo, pero tu amigo de la iglesia es carnal, no es espiritual. Y a veces vas y le pides consejo a alguien que no es espiritual, en lugar de venir y pedir un consejo. Aquí en la iglesia se les puede dar consejos conforme a la palabra del Señor. Hay una guardia pastoral, se pueden acercar después de cada reunión. Pero lo más importante es que tú vayas con Dios, porque solamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Si lo que hacemos no está alineado a la voluntad de Dios, vamos a tener malas consecuencias. Y seguro que no hace falta hablar mucho de esto porque las hemos experimentado. Yo en varias ocasiones he dicho, Señor, ¿por qué soy tan cabezón? ¿Por qué no entiendo a la primera? Porque nos hemos equivocado. Y cuando ya mordimos el anzuelo, reaccionamos. Ay, Señor, ¿por qué no oré antes? ¿Por qué no le hice caso a mi esposa? ¿Por qué no le hice caso a tu palabra? ¿Por qué no le hice caso a los pastores que nos aconsejan con tu palabra? No, pues ya cometí un error. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6:46 dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque no solamente es llamarle Señor, también es hacer su voluntad. No solamente es congregarse, hermanos. No solamente es que ustedes vengan aquí a recibir la palabra del Señor de costumbre o por religiosidad. Es que obedezcamos, es que nos sometamos al señorío de Jesús. No es que pasen los años. Sí saben que Jesús es el Señor, sí sabemos que Jesús es el Señor, pero no dejamos que Jesús gobierne nuestras vidas. Es importante que no solamente le llames Señor, sino que hagamos la voluntad del Señor. Que hagamos la voluntad del Señor en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Todo lo que somos, no es propiedad nuestra, somos del Señor. Dice la Biblia que fuimos comprados con precio de sangre. Aún lo que comemos. ¿Cuántos ya tienen hambre? Bueno, hermanos, necesitamos saber que el Señor gobierna. Necesitamos vivir bajo el reino de Cristo. Lo que comemos, lo que le metemos a nuestro cuerpo físico, lo que como alimentamos nuestra alma, nuestras emociones, la forma como alimentamos nuestro espíritu. Hermanos, que este año ya no te gobierne el internet, ya no te gobiernen las películas, las series. Porque miren, estamos viviendo bajo el señorío de Cristo, pero queremos hacer nuestra voluntad. Eso no es vivir bajo el señorío de Cristo. Con tu familia, nosotros como esposos tenemos la responsabilidad de establecer el reino de Dios en casa, en nuestra casa. Los que tenemos hijos chiquitos, necesitamos enseñarles
lo que es el reino de Cristo. En nuestra casa no se debe de hacer lo que todo el mundo quiera. Hay un orden, vivimos bajo un reino, tenemos un rey. Miren, los que trabajan en el ejército no hacen lo que quieren, porque viven sujetos a una autoridad. Y sí tienen sus días en que van a visitar a la familia y eso, pero regresan. Y tienen horarios, tienen normas. Nosotros, hermanos, aunque esta parte empezaba diciéndoles que el Señor nos da la libertad, aunque Dios nos da la libertad, nosotros debemos de someternos voluntariamente a Él. Porque todo mundo puede llamar a Jesús Señor, pero no todos le obedecen. Miren, esta iglesia, hermanos, predica la palabra del Señor, pero hay gente que no obedece. Bueno, pues ya es responsabilidad de cada quien. Cuando el Señor Jesús predicaba, le predicaba a todos. En la audiencia de Jesús, cuando el Señor se sentaba y enseñaba, estaban sus discípulos, estaban los cristianos de hueso colorado, los discípulos, pero también habían publicanos, habían fariseos, habían escribas, porque ya es decisión de cada uno, pero también se cosechará lo que siembras. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Seguimos en este punto de que Jesús es el Señor. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre. Eso se espera, ¿verdad? Que todos los hijos honremos a nuestros papás. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, hermanos, no solamente la falta de respeto hacia el Señor es de los congregantes. También hay muchos líderes religiosos que han abandonado el temor del Señor. Hay muchas personas que están liderando, que están pastoreando, que dirigen a una iglesia y la dirigen desde su sabiduría. No se sujetan a Cristo, porque miren, ¿la iglesia de quién es? De Dios. Pero hay líderes, en este caso lo que dice el texto, sacerdotes, que no buscan a Dios, no piden sabiduría a Dios, hacen lo que quieren con la iglesia. Hay pastores que piensan que la iglesia es suya, y la iglesia no es de los pastores, no es de un pastor, la iglesia es de Jesús. Él la compró con su sangre y Él debe de ser el Señor de la iglesia. Pero hay un menosprecio por el nombre del Señor. No hay temor de Dios. Muchos sacerdotes, aplicándolo en nuestro tiempo, muchos pastores y líderes hacen lo que quieren. No se sujetan a Dios, no se sujetan a la palabra del Señor, no se sujetan a las autoridades puestas por Dios, las que están sobre ellos, pero llaman a Jesús Señor. Pero se paran el domingo en el púlpito a predicar. Y son iglesias que no viven la palabra del Señor. Ciertamente dicen que Jesús es Señor, pero no dejan que Jesús los dirija. No aceptan consejos. Hay pastores que son muy orgullosos. Hay líderes que están actuando mal. Y siempre lo ha habido. No es novedad. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre tuvo reyes, profetas, sacerdotes que no tenían temor de Dios, que no honraban al Señor. De hecho, en los tiempos de los jueces, dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así pasa en muchas iglesias. Hay iglesias que hacen lo que bien les parece, no se sujetan, no obedecen.
Y aunque dicen que Jesús es Señor, no es Señor de esa iglesia. En el Apocalipsis vemos a una iglesia que había sacado al Señor de sus vidas. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo voy a entrar. Habían sacado a Jesús. Si Jesús es Señor, ¿dónde está su temor? ¿Dónde está la honra que se le debe de tener? Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, pues debemos decirlo con entendimiento. ¿Cuántos de aquí Jesús es su Señor? ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿Realmente te sujetas a Él? ¿Realmente haces su voluntad? Hermanos, la verdad es que, la realidad es que el orgullo, la soberbia, muchas veces no nos deja. Hasta para pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón. Los israelitas preguntaron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, Malaquías 1:7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba sucediendo con los sacerdotes de ese tiempo? Pues le ofrecían al Señor las obras. Pues ese animalito está medio, no sé, se rompió una patita. No importa, al cabo es para el Señor. Así lo estaban usando. Oye, pero está ciego. No seas exagerado. Oye, pero ¿te acuerdas que Dios nos dijo ahí en la ley de Moisés cómo debería de ser el animalito? Un animal limpio, puro, sin mancha. Sí, pero no. O sea, vean cómo había un menosprecio. Y nosotros también menospreciamos al Señor cuando no le damos todo de corazón. Cuando no hacemos las cosas con amor, con entrega, con pasión, como a Él se lo merece. Miren, se nos hace fácil llegar tarde a la iglesia. Pero usted llega tarde a su trabajo, a ver si no lo corren. A lo mejor una vez, 2 veces se lo van a pasar. Pero se va a acercar su patrón y le va a decir a la tercera, acta administrativa y ya despido justificado. Pero en la iglesia, como no hay un temor, no hay un respeto por Dios, se nos hace fácil, hermanos. Ahora, este texto que les estoy leyendo iba dirigido a los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban menospreciando la palabra de Dios, menospreciaban los mandamientos, no lo obedecían. Y hay personas que estando en el liderazgo menosprecian a Dios. Y no es por falta de conocimiento, porque estudiaron el instituto bíblico, porque conocen la palabra de Dios, porque se les ha enseñado, pero menosprecian al Señor. Pero no hay un temor reverente. Hay personas que sirven al Señor y no le respetan, porque llevan una doble vida. No son íntegros, no viven bajo el reino de Dios, son insujetos, hacen lo que quieren, pero llaman a Jesús Señor. Nosotros no estamos llamados a ser de esas personas. Nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres temerosas de Dios, que honremos a Dios. Él es nuestro Señor. Obedezcámosle en todo lo que nos mande, lo que nos diga. Los servidores, hermanos, los que están aquí, los que sirven al Señor, debemos de ser personas ejemplares de cómo vivir bajo el reino de Dios. Los servidores, ¿qué es un servidor? Un servidor es un siervo de Dios. Y un esclavo o un siervo de Dios era una persona, un siervo o un esclavo en lo natural es una persona que no tiene derechos. El esclavo o el siervo, cuando existía la esclavitud, pues esa persona no tenía derechos. No se ponía a alegar con el patrón. ¿Verdad que no? No. Ahora
Como ya no hay esclavitud, pues hay hasta sindicato de trabajadores y hay un montón de cosas. Pero antes no era así. Ahora, aplicándolo a lo espiritual, nosotros como siervos, como hijos de Dios, no tenemos derechos ante Dios. ¿Sí lo ven así o no? No tenemos derechos, somos esclavos, somos siervos de Dios por amor, porque Dios no nos obliga. Y por lo tanto, nosotros si queremos servir a Dios, debe de ser bajo sus principios, bajo sus normas. Si alguien hace audición a la alabanza, digo a los de la alabanza porque aquí están de pechito. De pechito, para los que están en Francia, es una expresión que se usa cuando está una paloma ahí y estás con la resortera y está de pechito. Ahorita, a ver quién está de pechito aquí. Bueno, si tú haces audición o si tú llegas al área de maestros o si tú llegas con nosotros que estamos en jóvenes, ay, es que yo quiero servir aquí. Oye, espérate, ¿quién es el que manda en la iglesia? Dios. ¿Quién es el que va a decir dónde vas a servir mejor? Dios. A lo mejor yo no quería estar aquí predicando, pero Dios dice, te quiero ahí, pues ahí, Señor. Oye, Señor, pero me da pena pararme enfrente, me pongo bien sudo y me pongo acá, el estómago se me revuelve todo el día, pero ahí te quiero, pues ahí, Señor. Que te quiero barriendo, pues ahí. Ay, no, ¿yo por qué voy a barrer mis uñas? No. Somos siervos. Dios nos ha llamado para que sirvamos. Si Dios te ha llamado a servir, sírvele como Él quiere. No como tú te imaginas que es. Si Dios no te ha llamado a servir, pues no le sirvas. Pero si tú vas a servir, tienes que saber eso, porque somos siervos, nuestro Dios es el Señor, es el amo, es el dueño, es el que gobierna por sobre todo. ¿Cómo yo le voy a decir al Señor, ay Señor, yo voy a servir aquí no quiero, y ahora voy a cantar? Pues no, ¿cómo? Pues si Dios no me ha llamado para esto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tenemos que ser sensibles. Una vez tuve ahí en el trabajo, tuve un trabajador. Hace ya muchos años, no era cristiano, lo aclaro. Y entonces lo mandé a trabajar, a hacer un levantamiento topográfico, ahí le buscan en el internet qué significa eso. Allá hacia Autlán, adelante de Autlán, en la sierra. Y entonces le dije, lo vas a hacer así, así y así. Y me dijo, no, lo voy a hacer así y así y así. Y yo le dije, oye, pero si yo te pago, pues usted me paga, pero yo lo voy a hacer así. ¿Qué cree que hice? Lo despedí. Pues hazle como quieras, nomás no te va a pagar. No le dije así. Le dije, no, mira, no quiero tener problemas contigo. Si no lo vas a hacer como yo te digo que lo hagas, entonces pues, ¿para qué sigues trabajando aquí? Pues sí, no, y no quiero trabajar contigo, bueno, está bien. Pero no podemos llegar así al Señor. Es que Señor, es que mi tiempo no me da. Bueno, pues acomoda tu tiempo o pide la sabiduría de Dios para que te acomode el tiempo. Una vez un hermano misionero me dijo, oye, fíjate que me quedé sin trabajo. Tengo 3 opciones de trabajo, pero de las 3, 2 incluye el sábado y una es de lunes a viernes. Ok, ¿y cuál es tu pregunta? Pues es que servimos el sábado nos vamos a misiones y mi pregunta es si puedo agarrar la del sábado. Le digo, oye, pues ¿cómo? O sea, pues ve y dile al Señor, renúnciale al Señor. Le dije, no, pues mira, lo correcto es que si Dios te ha llamado a servir, que tengas un trabajo que se acomode a tu servicio. Sí, y el problema es que a veces quieres servir y Dios no te ha llamado. Pero si Dios te ha llamado a servir, los que servimos a Dios tenemos que vivir por fe, hermanos.
No dependemos de un trabajo, dependemos de Dios. Pero luego vamos a ampliar ese tema, si Dios quiere. Si Dios quiere, si no, pues ahí el Señor le seguirá hablando. Entonces, Dios no nos obliga a servirle, hermanos. ¿Nos obliga Dios a servirle? No. ¿Nos obliga a Dios para que le honremos como Señor? Tampoco. Pero si tenemos el entendimiento y sabemos cómo es Dios, nosotros tenemos que respetarle a Él por lo que Él es. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay personas que se van a ir a la condenación eterna. Hay personas que aún sirviendo se van a ir a la condenación eterna. Hay personas que han profetizado. Hay personas que han echado fuera demonios. Hay personas que han hecho milagros, pero que no han vivido bajo el señorío de Cristo. Se pararon en un púlpito a predicar pensando que podían hacer lo que quisieran. Y Dios no lo podemos burlar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Así que, hermanos, debemos de ser hombres temerosos de Dios. Miren, hay hombres que se esconden de sus esposas, le ponen contraseñas a sus celulares para que la esposa no le revise. Hay mujeres que hacen lo mismo. Hay jóvenes que le ponen contraseña para que el papá o la mamá no entre al celular. Pero vienen aquí y dicen que Jesús es su Señor. No, pues a lo mejor puedes engañar a una persona, pero a Dios, ¿cuándo lo vas a engañar? No lo podemos engañar. Necesitamos tener una actitud de respeto. Fíjense que, regresando a Hechos capítulo 2, cuando Pablo les dice y les predica y les dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo, los que lo estaban escuchando, dice la palabra del Señor, que se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que habían matado, que habían crucificado al Cristo, al Señor. Imagínate tú que le robas a Donald Trump y Donald Trump se entera que le robaste. Vas a decir: uy, si eso le hizo a Maduro, imagínate qué me va a hacer a mí. A lo mejor vas a decir: no, se lo voy a devolver todo. Es más, ahí vas a estar ahí tartamudeando. Esa actitud tuvo el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo. ¿Por qué Pablo tembló? Porque sabía con quién se había metido. Dice la Biblia que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Entonces imagínate, te topas con aquel al cual has hecho mucho daño a sus hijos. Imagínate que le haces algo a Gibrancito, mi hijo, o a Zuria, mi hija, y de repente te encuentro. Nada. Pues, bueno, si me sale algún hermano grandote como unos que hay ahí, mejor me humillo, ¿eh? Pero imagínate, estuvo participando en la muerte de Esteban y de repente se encuentra con el patrón de Esteban, con el dueño de Esteban, y no solamente de Esteban, quién sabe en cuántos participó. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué él estaba temblando y por qué él estaba temeroso? Porque él estaba entendiendo quién es Dios, quién es Jesús. Él estaba entendiendo que Jesús es el Señor. En una ocasión, Herodes se vistió de ropas reales, dice la palabra, que se sentó en el tribunal y les arengó. Empezó ahí a motivarlos y a decirles: no, que yo sé que, ¿sabe qué? Que soy no sé quién. Y el pueblo empezó a gritar y a decir: voz de Dios y no de hombres. ¿Saben qué pasó en ese día? Vino un ángel del Señor, le hirió
y terminó muerto, comido por gusanos. Algo así le podía haber hecho a Pablo. Pero Pablo, dice la Biblia, que fue recibido a misericordia. Miren, Dios puede tratar con nosotros. Yo he conocido hermanos que se han pasado. O sea, me refiero a que han hecho cosas malas. Y yo digo, híjole, no tiene temor de que ahorita un ángel, no tiene temor de que ahorita alguien venga y o que pase un carro y lo aplaste cual cucaracha. Hermanos, mucha gente no tiene temor de Dios. Y estoy hablando de cristianos. La gente del mundo, pues ellos, mucha gente escucha la palabra de Dios y hace lo que quiere. Ya Dios les ha estado hablando y hablando y hablando. Y siguen sin honrar y sin respetar a Dios. ¿Creen ustedes que les va a ir bien esa gente? No. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vean cómo Pablo entendió y vivió para la gloria de Dios. Vivió crucificado. Vivió para Cristo. Vivió dejando que Jesús sea su Señor. Y es a Él o a ellos, como este tipo de personas, a las cuales nosotros tenemos que imitar. Hermanos, estamos empezando un año nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero como diría alguien por ahí, pero no abusen. Porque Dios y usted y yo no nos conformamos a la palabra de Dios, no le echamos ganas, no nos esforzamos porque el Señor sea nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a llevar las consecuencias. Necesitamos ser humildes. Para ser siervos de Dios se necesita humildad. Para reconocer a Jesús como Señor se necesita humildad. Debes de quitarte a ti del trono de tu vida y sentar ahí al Señor. Y estamos empezando un año nuevo, hermanos. Un año en el que nosotros podemos caminar, podemos tomar cada decisión, podemos vivir dejando que Cristo sea el Señor, no haciendo lo que a nosotros nos parece. Aunque no menospreciamos la inteligencia que Dios nos ha dado, pero nuestra inteligencia es un granito de arena a comparación del Señor, de la inteligencia del Señor. Aunque tú seas muy inteligente, ve con el Señor. Sométete a la voluntad de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Hermanos, vivir dejando que Jesús sea nuestro Señor es un enorme privilegio. Pensémoslo bien, hermanos. Nos conviene. Dile al que está a tu lado, te conviene. Si ya se durmió, dile, te conviene. Hermanos, de todo lo que hemos visto, ¿alguien aquí puede decir que no le conviene vivir bajo el señorío de Cristo? Pues no. Cuando tú decides hacer a Jesús tu Señor, lo primero que recibes es la salvación de tu alma. Dime si no te conviene vivir bajo el señorío de Cristo. Bueno, ya eres salvo. Si ya hiciste a Jesús tu Señor, bueno, ahora sigue viviendo bajo el señorío de Jesús. Hermanos, vamos a vivir confiados, vamos a vivir tranquilos. Nada nos va a hacer falta si vivimos bajo el señorío del Señor. No le vamos a tener temor a nada ni a nadie porque vamos a estar en el reino de Jesús. Vamos a estar bajo sus alas, vamos a habitar bajo su sombra. Vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes, que echan sus raíces ahí junto a las corrientes y siempre están verdes, siempre están frondosos.
Vamos a gozar de todas las bendiciones del Señor. El hijo pródigo se salió de la cobertura del padre y sabemos la historia, le fue mal. Alguien que quiere vivir bajo sus propios principios va a cosechar cosas malas. Hermanos, es una bendición enorme vivir bajo el señorío de Jesús. Y estamos empezando este año 2026. Miren, hermanos, van a tener un feliz año. Se los deseamos de todo corazón. Pero realmente van a tener o vamos a tener un feliz año si caminamos bajo el señorío de Cristo. Si no, aunque le hayan dado 20,000 felicidades y lo que sea, no. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano, y que en esta noche, si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, que hoy puedas comprometerte con Dios y decirle: Señor, este 2026 quiero vivir bajo tu señorío. Pero si tú en esta noche no has recibido al Señor como lo recibió el apóstol Pablo, que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta noche lo puedes hacer y le puedes decir a Jesús: Jesús, ahora he conocido que tú eres el Señor y yo quiero vivir bajo tu voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú eres el Señor de mi vida. Hace muchos años tú me salvaste, me rescataste, me mostraste tu amor, me mostraste tu misericordia, y yo te recibí en mi corazón, te recibí y te acepté como mi Señor y como mi Salvador. Y yo quiero seguir viviendo, Señor, bajo tu sombra, bajo tu abrigo, bajo tus principios. Quiero vivir bajo tu señorío. Hermano, dile al Señor: quiero vivir bajo tu señorío. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Y Padre, todos los planes que mis hermanos que hemos hecho, Señor, para este 2026, queremos someterlos bajo tu voluntad. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ahora queremos vivir este año en tu reino y bajo tus principios. Cada decisión que tomemos la vamos a llevar a tus pies. Si es la compra de alguna cosa, por muy pequeña que ésta sea o por muy grande que ésta sea, la someteremos bajo tu voluntad. Cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en este 2026, Señor, queremos vivir bajo tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Si tú estás aquí y no has recibido el señorío de Cristo en tu vida, dile en esta hora: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ya no quiero vivir haciendo mi voluntad como hasta ahora. Ahora quiero vivir para tu gloria y ahora quiero caminar contigo. Quiero ser como Pablo, que se entregó por completo a ti y a tu palabra. No quiero ser un cristiano mediocre. Quiero ser un cristiano que realmente viva tu palabra y que viva para ti, mi Dios. Dile al Señor con estas palabras:
Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para tu reino. Yo quiero hacer tu voluntad. Padre celestial, pongo en tus manos a tu iglesia, a mis hermanos, que realmente el temor esté en nuestras vidas. Que te honremos, que te temamos con un temor reverente. Señor, encomendamos a ti nuestros caminos para que tú los endereces. Si en este 2025 cometimos errores, haciéndote a un lado, Señor, y no tomándote en cuenta en todo, yo sé, Padre, que tú puedes ayudarnos a salir de las deudas, a salir de los conflictos, a salir de los problemas que nos metimos por ignorar tu palabra, por ignorar tu señorío. Te pido, Padre, que en este año tú ayudes a mis hermanos y les des sabiduría para que puedan vivir completamente apegados a tu voluntad. Con mucho respeto, hermano, pon tu mano en el hermano, en la hermana que tienes a un lado y ora por él, ora por ella. Y dile: Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, ayúdanos, Señor, a caminar contigo en este año que tú nos has regalado y que nos das. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos que tenemos a nuestros lados, Señor, para que tú hagas la obra en ellos, para que tu temor esté sobre su vida, para que cada decisión que tomen sea guiada por ti, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos guíe siempre, que nos muestre siempre, y si estamos a punto de equivocarnos, que tú, Señor, nos hables y nos digas: por allí no es. Señor, muchas gracias por este tiempo. Padre, que tú bendigas a tu iglesia y derrames tu gracia y derrames tu favor, porque somos tus hijos y estamos en tu reino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios.
tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor. Para honrar y agradar tu corazón, es por tu gracia y por tu amor que salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor. Para honrar y agradar tu corazón, es por tu gracia y por tu amor que salvo soy. Para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, mi Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Queremos agradarte, Dios. Queremos declarar con nuestra vida que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Dios. Necesitamos tu ayuda para lograrlo. Gracias, mi Señor. Le damos un aplauso al Señor por su palabra.